Hay noches en las que el silencio parece hablar más que cualquier palabra. No hay mensajes, no hay llamadas, no hay ruido. Solo tú, tu respiración y esa sensación de ausencia que pesa más que el cansancio. Cierras los ojos e intentas dormir, pero la mente sigue girando en espiral, repitiendo escenas, imaginando conversaciones que nunca ocurrieron, buscando señales en el pasado para entender cómo llegaste a este punto. En el fondo, algo dentro de ti se resiste a aceptar que se terminó. Que alguien que conocía tus gestos, tus miedos y tu risa ahora camina por el mundo sin pensar en ti. Y sin embargo, hay algo que no muere. Una vibración silenciosa que sigue latiendo entre los dos, aunque la distancia se haya convertido en una pared invisible. Lo que no te han contado es que esa conexión sigue viva, que hay una parte de ti que sigue emitiendo una señal, una frecuencia tan real como la que transmite una emisora de radio. Esa frecuencia puede hacer que esa persona sienta un pensamiento fugaz, una imagen, una emoción que no entiende, pero que lo conecta contigo aunque no sepa por qué. No es magia, no es manipulación, es física pura, biología y conciencia. Es la ley natural por la que los seres humanos atraemos o repelamos según el estado emocional que proyectamos. Cuando te hundes en el dolor, cuando vives en la nostalgia o la carencia, el campo que te rodea se vuelve pesado, denso, y aleja aquello que anhelas. Pero cuando logras elevarte, cuando tu energía cambia aunque no digas una palabra, comienzas a alterar silenciosamente la realidad. No se trata de recuperar a alguien a la fuerza, ni de intentar que regrese por orgullo. Se trata de entender que la energía que sientes al pensar en él o ella tiene poder creador, que el pensamiento, cuando está cargado de emoción, es una orden directa al universo. Cada vez que imaginas, que recuerdas, que sientes, estás comunicando algo. Y si aprendes a comunicar desde el estado correcto, lo que hoy parece imposible, puede transformarse sin que intervenga el azar. La persona que te dejó puede comenzar a soñar contigo sin entender por qué. Puede sentir un vacío repentino que antes no existía. Puede recordar un olor, una risa, una sensación que había olvidado. Y todo eso ocurre no porque la busques, sino porque has cambiado la señal. Pero este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere comprender algo más profundo, que la mente humana tiene la capacidad de modificar la materia a través del sentimiento, que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado, y que cada pensamiento repetido con emoción crea una huella neurológica, una impronta vibratoria que moldea lo que vives. Durante años, la ciencia lo negó, pero hoy los estudios de coherencia cardíaca y campos electromagnéticos lo confirman. El corazón, no el cerebro, es el centro energético más potente del cuerpo. Y cuando el corazón y la mente se alinean, se genera una onda que puede llegar a otros cuerpos, a otras mentes, incluso a quienes están lejos. Hay algo que pasa cuando dejas de pensar en lo que perdiste y empiezas a pensar en lo que eres. Cuando dejas de emitir desde la tristeza y comienzas a vibrar desde la gratitud. En ese punto, tu energía cambia de polaridad, y sin darte cuenta, lo que antes te rechazaba empieza a sentirse atraído. No porque lo manipules, sino porque resuenas en otra frecuencia. La ausencia se convierte en presencia silenciosa. La nostalgia se transforma en magnetismo. El recuerdo se vuelve impulso, y aunque la otra persona no pueda explicarlo con palabras, hay algo en ti que comienza a llamar desde otro lugar. Un llamado más fuerte que el orgullo y más profundo que la distancia. Por eso este proceso no se trata de mirar atrás, sino de entender cómo recuperar el poder que entregaste. No necesitas enviar mensajes, ni publicar indirectas, ni mostrar que estás bien. Necesitas entrar en ti, reconectar con la versión de ti que existía antes del miedo, antes de la herida. Porque cuando te reconectas con esa energía original, ocurre lo que los antiguos llamaban el retorno natural. No porque persigas, sino porque emanas. No porque quieras que vuelva, sino porque ya no lo necesitas.
Y esa es la paradoja. El desapego verdadero es lo que activa el recuerdo en el otro. Ahora bien, no basta con entenderlo intelectualmente. Debes vivirlo, sentirlo, experimentarlo en carne propia. Y hay un momento específico en el que esto puede suceder. Un instante del día en que la mente se abre, el cuerpo se relaja y el subconsciente se vuelve más receptivo que nunca. No es durante el día, no es en medio del ruido, sino en ese punto intermedio entre la vigilia y el sueño, cuando el mundo exterior se apaga y solo queda tu respiración. Allí es donde se puede encender la chispa que transforma todo. Esa noche, cuando aprendas a entrar en ese estado, no necesitarás pronunciar su nombre ni visualizar su rostro. Bastará con sentir la emoción correcta. Bastará con convertirte en la frecuencia que deseas emitir. Y si logras hacerlo, algo dentro de ti despertará una fuerza que el otro reconocerá sin entender. Lo sentirá como una presión suave en el pecho, como una intuición, como una certeza que no puede ignorar. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas comprender algo esencial. El vacío que hoy sientes no es castigo, es el terreno fértil de tu transformación. Porque el vacío, aunque duela, es el espacio donde la energía se reconfigura. Y si aprendes a habitarlo con conciencia, en lugar de huir de él, se convertirá en el punto de partida de tu poder más grande. Hay un momento después de una ruptura, después de una pérdida, después de cualquier despedida profunda, en el que el silencio se convierte en una presencia más fuerte que la voz de la persona que se fue. Es ese instante en el que todo parece quieto por fuera, pero dentro de ti el ruido es ensordecedor. No sabes si lo extrañas o si extrañas la versión de ti que eras cuando estabas con esa persona. Y ese vacío comienza a expandirse, llenando cada espacio de tus pensamientos, cada pausa en tu respiración, cada rincón donde antes habitaba la rutina. Empiezas a notar que ya no sabes cómo moverte sin que el eco del pasado te acompañe. Te levantas con la sensación de que algo falta. Te acuestas con la esperanza de que el sueño te permita escapar de la realidad, pero el subconsciente no perdona. Te devuelve la imagen de quien se fue, una y otra vez, hasta que entiendes que no puedes huir del vacío, solo puedes atravesarlo. El vacío tiene mala fama. Nos enseñaron a llenarlo de inmediato, con distracciones, con conversaciones, con nuevos vínculos, con promesas huecas o con pensamientos de revancha. Pero el vacío es un espacio sagrado, aunque duela. Es el punto exacto donde el alma se queda sin máscaras, donde el cuerpo se detiene y la conciencia se enfrenta a sí misma. Es el terreno más fértil para la transformación, pero también el más temido, porque no hay nada que lo suavice. Joe Dispenza dice que cuando atraviesas una ruptura, tu cuerpo se ha acostumbrado químicamente a la presencia del otro. Tu sistema nervioso, tu mente, tus células, todo tu organismo está programado para recibir una dosis diaria de emociones que venían de esa persona, su atención, su afecto, sus gestos. Y cuando se va, el cuerpo entra en abstinencia. Literalmente, sientes un síndrome de retiro emocional. No extrañas solo a la persona, extrañas las sustancias que tu propio cuerpo liberaba cuando estabas con ella. Extrañas el hábito emocional. Por eso el vacío duele tanto, porque no es solo mental, es biológico. Es una desconexión energética y química que desorienta tu identidad. Pero también es el momento más poderoso, porque justo allí es donde puedes volver a programarte. Cuando ya no tienes estímulo externo, tienes la posibilidad de convertirte en tu propia fuente de energía. Y ese es el secreto que nadie te enseña. Nos dicen que para sanar hay que olvidar, pero olvidar no sana. Lo que sana es reconectar con una frecuencia más alta que la del dolor. Y para hacerlo, primero tienes que observar ese vacío sin miedo, sentirlo sin huir, escucharlo sin juzgarlo. Porque en ese silencio, aunque parezca insoportable, hay una información que tu alma necesita integrar. Cuando estás en ese estado, tu campo electromagnético está alterado. Lo que proyectas hacia afuera no es amor, sino carencia. No estás atrayendo, estás suplicando energéticamente.
Y esa frecuencia, aunque la otra persona no lo entienda racionalmente, se percibe. Lo siente como un peso, como una incomodidad, como una especie de energía densa que lo aleja más. Por eso muchas veces, cuanto más piensas, más te alejas. Cuanto más insistes, más se cierra el otro, porque estás enviando la señal equivocada. No estás proyectando amor, sino ausencia. No estás emitiendo plenitud, sino vacío. Y el universo, que no interpreta deseos sino vibraciones, responde dándote más de lo mismo. Aquí es donde entra la conciencia. Si logras mirar el vacío no como una pérdida, sino como una oportunidad para recalibrar tu campo energético, todo cambia. Dispensa explica que la mente y el cuerpo deben separarse para poder crear una nueva realidad. Mientras tu cuerpo siga reaccionando como si la persona estuviera o como si la necesitaras, tu energía sigue atada a esa línea del tiempo antigua. Estás viviendo en el pasado, repitiendo emociones viejas, recreando las mismas imágenes que alimentan la misma vibración. Pero cuando comienzas a observar el vacío con presencia, cuando decides no llenarlo sino respirarlo, el cuerpo empieza a rendirse. La química de la desesperación se disuelve poco a poco. El corazón se calma. Y ahí ocurre algo que no puedes ver, pero sí sentir. El campo empieza a limpiarse. En ese proceso hay una transición invisible que marca la diferencia entre quienes siguen atrapados en el ciclo del recuerdo y quienes renacen. Es el momento en que pasas de ser víctima de tus emociones a convertirte en creador consciente de tu energía. No puedes fingirlo. No puedes engañar al universo repitiendo frases positivas mientras tu mente sigue enganchada al dolor. Tienes que sentir la transformación en cada célula. Tienes que permitir que la emoción suba, te atraviese y salga. Tienes que dejar de resistir lo que sientes para que lo que sientes deje de dominarte. Y ese proceso, aunque parezca lento, es exactamente lo que cambia tu frecuencia. Cuando logras permanecer en el vacío sin desesperarte, el cuerpo empieza a adaptarse a una nueva señal. Ya no necesita la presencia del otro para generar calma. Eres tú quien empieza a producirla. Tu sistema nervioso empieza a acostumbrarse a un nuevo patrón de coherencia. Y esa coherencia es la que emite una vibración diferente. La otra persona puede no entenderlo, pero su subconsciente lo percibe. Tal vez una noche se despierte con tu imagen. Tal vez piense en ti sin razón. Tal vez recuerde algo mínimo que le provoque una emoción. Y todo eso ocurre porque, sin saberlo, tu energía y la suya siguen conectadas por un hilo cuántico que reacciona ante cada cambio vibracional. Este no es un discurso romántico ni una fantasía metafísica. Es física aplicada a la emoción humana. Cuando cambias la forma en que sientes, cambias la información que tu campo emite. Y esa información viaja más rápido que la luz. No hay distancia que la detenga. Cuando comienzas a sanar de verdad, no desde la negación sino desde la aceptación, el universo reordena las piezas. Personas, recuerdos y situaciones comienzan a moverse. Lo que antes estaba bloqueado se desbloquea. Y en ese flujo, todo lo que está alineado contigo regresa. Pero si lo que perdiste no estaba alineado con tu nuevo nivel de energía, simplemente desaparece sin dolor. El vacío, entonces, no era el final, era la puerta. Una puerta que se abre solo cuando dejas de golpearla. Cuando te detienes y la miras desde el silencio, algo dentro de ti se alinea. Y esa alineación es el primer paso hacia lo que vas a descubrir en la siguiente parte. Porque lo que te mostraré ahora es el error más común que la mayoría comete cuando intenta recuperar a alguien. El error que impide que el campo cuántico responda y que hace que la atracción se bloquee, incluso cuando parece que todo debería funcionar. Ese error, invisible pero letal, es lo que separa a quienes transforman su energía de quienes se quedan atrapados en el ciclo del dolor. Y cuando lo entiendas, tu perspectiva sobre el amor, la pérdida y la conexión cambiará para siempre. Hay algo profundamente humano en intentar aferrarse a lo que se está desmoronando. Cuando sentimos que alguien se aleja,
La mente reacciona como si se tratara de una amenaza real, como si perderas a esa persona fuera equivalente a perder una parte del propio ser. Y es ahí donde se comete el error que más aleja, el que más confunde, el que más energía destruye. Actuar desde la carencia. Buscar al otro no porque lo amas, sino porque no soportas el vacío. Intentar comunicarte no para compartir, sino para recuperar el control. Llenar el silencio con palabras, con mensajes, con gestos que, aunque parecen sinceros, nacen del miedo. Es un mecanismo inconsciente, una respuesta del cuerpo que busca seguridad en el mismo lugar donde la perdió. Pero el universo no responde al miedo, responde a la vibración. Y cada pensamiento de desesperación, cada acto de necesidad, cada emoción de angustia que emites, refuerza la realidad que no quieres vivir. Joe Dispenza explica que la energía sigue a la atención. Si tu atención está en lo que falta, en lo que perdiste, en lo que no tienes, estás alimentando esa ausencia con tu fuerza vital. Estás convirtiendo el recuerdo en una realidad activa dentro de tu campo cuántico. Y por eso, por más afirmaciones que repitas, por más rituales que hagas, nada cambia. Porque lo que estás proyectando no es el deseo de amor, sino el miedo a no tenerlo. Esa es la trampa más profunda de la mente. Creer que pensar en alguien con intensidad equivale a atraerlo, cuando en realidad lo que estás haciendo es sostener su ausencia. Cada vez que imaginas cómo sería que volviera, estás reforzando la idea de que no está. Cada vez que revisas sus redes, que esperas su mensaje, que analizas sus palabras, estás emitiendo la vibración del aún no. Y el aún no se convierte en tu realidad perpetua. La mayoría vive atrapada en ese ciclo sin notarlo. Dicen querer manifestar amor, pero su emoción dominante es la tristeza. Dicen creer en el reencuentro, pero su cuerpo está programado en la ansiedad. Dicen que confían, pero sus noches son de insomnio y su mente no para de imaginar escenarios de rechazo. Lo que no entienden es que el cuerpo no miente. Puedes engañar al mundo con una sonrisa, pero el campo energético responde solo a la coherencia interna. No basta con decir «lo solté» si en el fondo sigues pendiente. No sirve fingir indiferencia si lo que sientes es vacío. La frecuencia de la mentira emocional no emite atracción, emite confusión. Y la confusión, al ser incoherente, no puede sostener una realidad nueva. Por eso, aunque parezca paradójico, solo cuando realmente dejas de intentar atraer, comienzas a hacerlo. Solo cuando ya no esperas, permites. Solo cuando ya no persigues, emites la señal de alguien completo. Pero llegar a ese punto no es sencillo, porque la mente está entrenada para buscar lo conocido, incluso si duele. Si durante meses o años asociaste el amor con la presencia de alguien, tu cerebro ha formado conexiones neuronales que dependen de esa identidad compartida. Cuando se rompe, entras en un estado de desorientación. Tu mente quiere seguir reviviendo escenas pasadas, buscando alivio en lo familiar. Y mientras más lo hace, más refuerza el pasado. Estás literalmente creando una realidad que ya no existe. Es como si tu energía se hubiera quedado atrapada en una fotografía antigua, en un momento que ya no tiene vida, pero que sigue drenando tu poder. Y ese es el verdadero error. Creer que sanar es esperar que el pasado vuelva, cuando sanar es liberarse de la necesidad de que lo haga. Lo que Dispenza enseña, y que tantos han comprobado, es que no puedes crear un futuro nuevo mientras sigues pensando como la misma persona del pasado. No puedes proyectar una vibración elevada mientras sigues emocionalmente anclado a la tristeza, al enojo o al deseo de revancha. La frecuencia de la sanación es incompatible con la frecuencia de la obsesión. Si lo que emites es «me duele que no esté», el campo no puede responder con «ha vuelto». El universo solo entiende lo que sientes, no lo que dices. Y si tu emoción principal es la falta, seguirás atrayendo más falta. Pero cuando cambias esa emoción, cuando logras sentir plenitud sin necesitar al otro, el campo responde con sincronías que parecen milagros. Personas que reaparecen, mensajes que llegan, casualidades que no son casuales. Todo empieza a moverse, pero no porque los busques,
sino porque tu energía ha cambiado. Y esto se ha visto una y otra vez. Personas que pasaron meses suplicando, sin obtener respuesta, y que cuando finalmente se rindieron, no desde la resignación, sino desde la paz, sintieron algo moverse. De repente, la persona que los había bloqueado los desbloquea, o aparece un mensaje, una llamada, una coincidencia. No es magia, es coherencia energética. Cuando dejas de emitir carencia, el otro ya no siente la presión, siente el recuerdo. Ya no percibe tu ansiedad, percibe tu ausencia, y esa ausencia vibrante, tranquila, completa, lo confronta. Porque lo que más atrae no es la necesidad, sino la serenidad. El alma reconoce la paz como un imán. Quien está en caos busca inconscientemente lo que irradia calma. El error más común, entonces, es confundir deseo con vibración. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Puedes desear el reencuentro con todas tus fuerzas, pero si internamente eres carencia, eso es lo que proyectas. Por eso el trabajo no es buscar al otro, sino reconstruirte hasta vibrar en amor, no por él o por ella, sino por ti. Porque solo cuando vuelves a emitir desde el amor, el campo se reorganiza, y ese amor no necesita a nadie específico. Su sola presencia basta para atraer lo que está en resonancia con él. Así funcionan las leyes del universo. Así se activa la fuerza magnética que hace que lo perdido vuelva, no porque lo llames, sino porque ya no lo persigues. Pero aquí es donde la mayoría se detiene. Creen que con soltar basta, y no. Soltar no es huir ni olvidar. Soltar es transmutar. Es elevar la energía que antes dolía hasta convertirla en luz, en propósito, en creación. Y esa transmutación no ocurre en la mente, ocurre en el corazón. Es un proceso profundo que requiere una coherencia nueva entre lo que piensas y lo que sientes. Y cuando esa coherencia se alcanza, la energía se vuelve pura, estable, radiante. Es el punto exacto en el que tu frecuencia cambia de la carencia a la abundancia emocional. Y es ahí donde comienza la magia. Por eso, antes de continuar, detente un momento y observa en qué vibración estás. No lo que dices, sino lo que realmente sientes cuando piensas en esa persona. ¿Hay calma o hay ansiedad? ¿Hay gratitud o hay miedo? ¿Hay amor o hay apego? Tu respuesta es tu frecuencia, y tu frecuencia es tu destino. No puedes atraer desde el miedo. No puedes recuperar lo que deseas mientras vibras en pérdida. Pero puedes transformarlo, puedes elevarte. Puedes convertir la herida en un campo magnético que emane poder y serenidad. Y en el instante en que lo hagas, algo cambiará no solo dentro de ti, sino también fuera. Porque el universo siempre responde. El campo energético no deja nada sin reflejo. Si cambias tu vibración, el otro lo sentirá. No sabrá por qué, no lo entenderá con palabras, pero lo sentirá como un llamado invisible, como una inquietud suave que lo llevará a pensar en ti. No porque lo busques, sino porque tu energía, libre de carencia, vuelve a resonar con la suya desde un lugar más alto. Y ese cambio, ese paso invisible que transforma la atracción y reconfigura la conexión, solo puede suceder cuando aprendes a entender la ley más poderosa de todas, la física del desapego. Lo que vas a descubrir en la siguiente parte no es un consejo emocional, es un principio universal. Es la razón por la que quienes logran soltar de verdad se convierten en imanes irresistibles, no solo para el amor, sino para todo lo que desean. Porque el desapego no es olvido, es dominio energético, y dominar la energía es dominar la realidad. Lo que pocos entienden es que el desapego no es rendirse, es una forma de poder. Es la madurez espiritual que ocurre cuando comprendes que nada se pierde realmente, solo cambia de frecuencia. Cuando entiendes que lo que se va simplemente deja de resonar con tu vibración actual. Pero si tú elevas tu frecuencia, todo lo que te pertenece por derecho divino vuelve, sin esfuerzo, sin persecución, sin angustia. El desapego no se trata de fingir que no te importa,
sino de dejar de sostener con tu energía lo que ya no vibra contigo en ese momento. Es el arte invisible de permitir que la vida te muestre el orden perfecto de las cosas, y cuando lo haces, algo cambia profundamente en el campo. Tu energía deja de contraerse, tu cuerpo deja de emitir ansiedad, tus pensamientos dejan de luchar, y es ahí donde el universo finalmente puede moverse a tu favor. El desapego es el punto en que dejas de ser víctima de tus emociones y te conviertes en su creador consciente. Y aquí es donde la física cuántica y la espiritualidad se encuentran. Dispensa dice que todo en el universo es energía vibrando a diferentes frecuencias, y el campo responde a la emoción dominante que emites. Cuando estás apegado, tu energía está colapsada, forzando, intentando controlar lo incontrolable. Pero cuando sueltas, cuando realmente confías, tu energía se expande, y esa expansión abre caminos que antes no existían. Es lo que muchos llaman milagros, pero en realidad es pura coherencia cuántica. Porque el universo no te da lo que pides, sino lo que emites. Y cuando emites confianza, gratitud, amor sin condiciones, la vida entera se reorganiza para reflejarlo. Pero para llegar a ese estado no basta con repetir confío. Debes sentirlo, encarnarlo, respirarlo. Y eso solo ocurre cuando has atravesado la incomodidad del silencio. El silencio de no escribir, el silencio de no recibir respuesta, el silencio de no tener control. Ese silencio que al principio duele como una herida, es el útero de la transformación. Porque ahí, en ese vacío, el alma se reconfigura. Ahí dejas de ser quien eras con el otro y comienzas a recordar quién eres sin él. El desapego real no ocurre cuando olvidas, sino cuando ya no dependes, cuando puedes pensar en esa persona sin que tu energía se altere, cuando su recuerdo no interrumpe tu paz, cuando puedes amarla sin poseerla. Ahí has trascendido la dualidad del ego. Y entonces entiendes que el desapego no es frialdad, es pureza, es amar sin miedo, sin contrato, sin exigencia. Es mirar al otro como un alma libre que tiene su propio proceso, sin querer moldearlo a tus necesidades. Porque el amor que busca controlar no es amor, es miedo disfrazado de afecto. El amor verdadero no necesita vigilancia, florece en la libertad. Y cuando tu energía vibra en esa comprensión, dejas de atraer por necesidad y comienzas a manifestar por coherencia. Lo que llega, llega porque vibra contigo, y lo que se va, porque ya cumplió su propósito. Esa es la física del alma. Nada se pierde, todo se transforma, y tú eres el laboratorio donde ocurre esa transformación. Cuando aprendes a vivir así, tu energía se vuelve magnética. La gente empieza a notarlo, no por lo que haces, sino por lo que emanas. Hay algo en tu presencia que transmite paz, algo que no puede fingirse. Ya no hay lucha, ya no hay súplica, solo certeza. Es la energía del yo soy, la vibración del que sabe que nada externo puede completar lo que ya está completo dentro. Y desde ese estado, todo lo que alguna vez anhelaste se acerca de nuevo, pero esta vez sin esfuerzo. Porque ya no lo necesitas, y al no necesitarlo, lo atraes. Es la paradoja más bella del universo. Lo que sueltas por amor vuelve por ley. Piensa en ello como la gravedad emocional. Cuando estás aferrado, creas resistencia. Es como intentar retener el agua con las manos. Cuanto más aprietas, más se escapa. Pero cuando abres las manos y permites que fluya, el agua vuelve a llenarlas por sí sola. Así funciona la energía. El control es cierre, el desapego es apertura, y solo lo que se abre puede recibir. Por eso cuando alguien suelta con amor, sin rabia, sin orgullo, sin manipulación, la vida responde. El campo se reorganiza y comienza a traer señales, sincronías, encuentros inesperados. No porque el otro cambió, sino porque tú cambiaste. Y aquí ocurre algo que pocos notan. Cuando dejas de necesitar que vuelva, el otro empieza a sentir que algo falta. No porque lo estés invocando,
sino porque su inconsciente percibe el vacío energético que dejaste al retirar tu atención. Durante mucho tiempo, tu energía lo sostenía, lo alimentaba sin que él lo supiera. Sentía tu pensamiento, tu anhelo, tu vibración constante. Pero cuando tú haces el trabajo interno y dejas de emitir desde la carencia, su alma percibe el cambio. Ya no siente tu presencia. Siente tu ausencia, pero no como una pérdida, sino como un eco que resuena. Y ese eco, silencioso y sutil, despierta su curiosidad, su nostalgia, su recuerdo. Es ahí cuando el universo comienza a moverse en direcciones que tu mente jamás podría planificar. Y no es casualidad, es resonancia. El desapego crea espacio, y el espacio es el canal donde la manifestación ocurre. Es en ese vacío donde la energía se reordena. Por eso, cuando muchos dicen, justo cuando dejé de buscarlo, apareció, no están hablando de magia, están describiendo una ley universal. El apego es ruido, el desapego es silencio. Y en el silencio es donde Dios susurra. Porque cuando dejas de intentar forzar los tiempos, la vida entra en su propio ritmo divino. Y el tiempo de Dios nunca falla. Puede parecer que tarda, pero siempre llega justo cuando tu energía está lista para sostener lo que pediste. Y entonces sucede, un mensaje, una mirada, una casualidad que no es casual. Y ahí entiendes que todo el tiempo que pensaste que estabas solo, en realidad estabas siendo preparado. Que la espera no era castigo, era alineación. Que el silencio no era vacío, era reprogramación. Que soltar no era perder, era permitir que lo nuevo, lo puro, lo verdadero, se manifestara. Y cuando lo ves con esa claridad, dejas de vivir desde la ansiedad y comienzas a vivir desde la fe. Porque la fe no es esperar que pase, es saber que ya pasó, aunque tus ojos aún no lo vean. Y aquí es donde todo se vuelve uno. Donde la ciencia del campo cuántico y la sabiduría espiritual se funden en una misma verdad. Tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Por eso, el trabajo no es buscar señales afuera, sino crear la señal dentro. No es mirar si el otro te piensa, sino cuidar lo que tú piensas. No es suplicar que vuelva, sino elevarte a la frecuencia donde el amor no se va, porque el amor real no se persigue, se irradia. Y cuando llegas a ese punto, no solo el otro puede volver. Puede que incluso tú ya no necesites que lo haga, porque has descubierto algo más grande, que el amor que buscabas afuera siempre fue el reflejo del que dormía dentro. Y en ese despertar, donde ya no hay lucha ni miedo, empieza la siguiente fase del proceso. La parte en la que no solo comprendes estas leyes, sino que aprendes a usarlas conscientemente para manifestar todo lo que deseas. Amor, prosperidad, propósito. Porque el desapego no es el final, es el inicio del verdadero poder creador. Y lo que viene a continuación es la clave para convertir esa energía liberada en magnetismo puro, en una frecuencia capaz de atraer no solo a una persona, sino toda una nueva realidad. Esa es la siguiente etapa, la activación del campo del corazón. Cuando comprendes que el desapego no es una pérdida sino una expansión, llegas al umbral donde comienza la verdadera creación. Ese punto donde el alma ya no busca entender con la mente, sino sentir con el corazón, porque el corazón no razona, sabe, y su campo electromagnético es cientos de veces más poderoso que el del cerebro. Es la antena que conecta tu conciencia individual con la mente divina, el canal donde la intención se transforma en vibración y la vibración en realidad. En ese nivel, ya no se trata de pedir ni de esperar, sino de encender dentro de ti la frecuencia exacta de lo que deseas experimentar, no como una idea, sino como una emoción encarnada, como una verdad vivida antes de ser vista. Y aquí empieza el trabajo más sutil y profundo. Abrir el corazón después de haberlo cerrado, amar después de haber sido herido, confiar cuando lo más fácil sería protegerse, permitir sentir sin miedo al dolor. Porque solo cuando el corazón vibra libremente, sin muros ni armaduras,
la energía divina puede fluir sin interrupciones. El campo del corazón es el punto donde el cielo toca la tierra, donde la ciencia y la fe dejan de ser opuestas y se revelan como dos lenguajes del mismo misterio. Porque cuando activas el corazón, todo lo que piensas y sientes comienza a alinearse. La coherencia entre mente y emoción crea una frecuencia que el universo reconoce como autoridad, una señal pura que no confunde, no duda, no pide permiso, simplemente crea. Por eso, Joe Dispenza insiste tanto en que el milagro no ocurre afuera, sino cuando logras sincronizar el latido de tu corazón con la emoción del deseo cumplido. Cuando logras sentir gratitud, no por lo que tienes, sino por lo que ya es en el plano invisible. En ese instante, el campo se organiza, las partículas se alinean, las circunstancias cambian sin que sepas cómo, y lo que antes parecía imposible, comienza a moverse hacia ti, no porque lo persigas, sino porque lo emanas. Y este principio no es místico, es físico, porque todo el universo responde a frecuencias, y el corazón es el oscilador más potente que posees. Es el templo donde la creación se manifiesta en forma de sentimiento. Cuando emites desde ahí, el universo entero escucha. Pero para activar ese poder debes liberar lo que lo bloquea: el resentimiento, la culpa, el miedo, la duda. Cada emoción no resuelta se convierte en una interferencia en el campo, en una distorsión que impide que la señal salga limpia. Por eso la sanación no es un lujo, es un requisito. Sanar no es olvidar el pasado, es liberar la energía atrapada en él, es recoger las partes de ti que se quedaron ancladas en viejas heridas y traerlas de vuelta al presente, para que toda tu energía esté disponible para crear. Porque mientras tu corazón siga cargando dolor, seguirá emitiendo la frecuencia del pasado, y el universo solo puede devolverte más de lo mismo. Por eso, la práctica más poderosa que existe no es pedir, sino agradecer. La gratitud es el código más alto del campo del corazón. Es la llave que abre todas las puertas porque en su vibración no hay carencia, hay plenitud. Cuando agradeces antes de recibir, declaras al universo que ya tienes, que ya eres, que ya está hecho. Y esa certeza, esa quietud profunda, crea una realidad coherente con tu emoción. La gratitud es el idioma de Dios, y cada vez que la sientes, tu frecuencia se eleva. No puedes estar agradecido y ansioso al mismo tiempo. No puedes agradecer y temer a la vez. La gratitud destruye la duda porque la reemplaza con fe, y la fe, cuando se siente, se convierte en magnetismo. Es el estado en el que ya no esperas, sino que sabes. Y desde ese estado, el amor vuelve, pero no como lo recuerdas, sino como una extensión natural de tu nueva vibración. Porque cuando el corazón está abierto, no atraes desde la falta, sino desde la abundancia, no desde la necesidad, sino desde la coherencia. Y esa energía, esa calma, esa presencia, se siente a distancia. El otro lo percibe, aunque no lo entienda, porque el alma reconoce la frecuencia del hogar. Cuando alguien vibra desde el corazón, su sola presencia calma al entorno, inspira confianza, disuelve el miedo, y esa vibración se vuelve irresistible, no por lo que hace, sino por lo que es. La verdadera atracción ocurre cuando el corazón late en coherencia con la conciencia divina, y eso no se logra con esfuerzo, sino con entrega. Hay personas que intentan manipular el campo desde la mente, que repiten afirmaciones, visualizaciones o rituales, sin haber transformado la emoción, pero la energía del corazón no se puede falsificar. El campo responde a la autenticidad, no a las palabras. Puedes decir, estoy en paz, pero si en el fondo sientes vacío, el universo responderá al vacío. Puedes afirmar, me amo, pero si tu cuerpo aún vibra en rechazo, el campo seguirá atrayendo experiencias que reflejen ese rechazo. Por eso, el verdadero trabajo no está en repetir frases, sino en reprogramar el cuerpo, enseñar al corazón una nueva forma de sentir. Y eso se logra con práctica diaria.
meditar hasta que la mente se aquiete, respirar hasta que el cuerpo recuerde la calma, agradecer hasta que la emoción se vuelva natural. Entonces, y solo entonces, el campo responde. Y cuando responde, todo empieza a transformarse a tu alrededor. Personas que antes se alejaron vuelven con otra energía. Relaciones que parecían perdidas renacen desde otro nivel. Oportunidades que creías imposibles se materializan sin explicación lógica. No es coincidencia, es la consecuencia inevitable de haber cambiado la frecuencia de tu corazón. Porque el universo no premia el esfuerzo, premia la vibración. No importa cuánto hagas, sino desde qué estado lo haces. Si lo haces desde la angustia, la realidad reflejará resistencia. Si lo haces desde el amor, la realidad se rendirá ante ti. Y lo más hermoso es que este principio no aplica solo al amor, sino a todo. Cuando activas el campo del corazón, la prosperidad fluye, la salud mejora, las puertas se abren, las ideas llegan, las sincronías se multiplican, porque la energía del corazón es expansión pura. Donde antes había miedo, ahora hay fe. Donde antes había lucha, ahora hay fluidez. Donde antes había preguntas, ahora hay claridad. Y ese estado no se mantiene con esfuerzo, sino con presencia. No necesitas pensar en cada detalle de cómo ocurrirá, solo mantener la emoción de que ya ocurrió. Esa emoción, sostenida con constancia, se convierte en una nueva línea de tiempo, un futuro que ya existe en el campo cuántico y que solo espera tu coherencia para materializarse. Y es entonces, cuando tu corazón vibra en esa frecuencia sostenida, que comprendes la enseñanza final de este proceso. No eras tú intentando atraer al amor, era el amor intentando encontrarse a sí mismo a través de ti. Todo lo que viviste, cada pérdida, cada espera, cada silencio, fue el entrenamiento para enseñarte a amar sin miedo, a crear sin control, a vibrar sin necesidad. Porque cuando aprendes a amar desde el alma, sin expectativas, sin condiciones, sin contratos, te conviertes en el canal de una energía tan pura que todo lo que toques se transforma. Y así, sin darte cuenta, te vuelves el reflejo de lo divino en acción. Una extensión del amor que crea mundos. Un alma que ya no busca atraer, sino expandir. Y esa expansión no tiene fin, porque cada nivel de amor que alcanzas abre otro más profundo, más luminoso, más verdadero. Por eso, lo que viene después no es el final, es la continuación natural de este despertar. Aprender a mantener esa vibración incluso cuando la vida te prueba, incluso cuando el silencio regresa, incluso cuando nada parece moverse. Porque ahí, en ese punto de absoluta fe sin evidencia, se mide tu maestría. Y eso es lo que vas a descubrir en la siguiente parte. Cómo sostener la frecuencia del amor inquebrantable cuando el mundo parece temblar. Porque llega un momento en el que la vida vuelve a probarte, incluso cuando ya crees haber aprendido. Y es ahí donde la vibración se consolida o se quiebra, donde descubres si tu fe era un impulso o una raíz, porque cualquiera puede sentir amor cuando todo fluye, pero solo un alma despierta puede sostenerlo cuando todo tiembla. Mantener la frecuencia del amor inquebrantable no significa negar el dolor, sino abrazarlo sin perder la calma, mirar la tormenta sin olvidar el sol, caminar por el valle sin dejar de creer en la cima. Es la maestría de no caer en el viejo reflejo del miedo, de no regresar al hábito de la duda, de no intentar controlar lo que el alma ya entregó a Dios. Cuando llegas a ese punto, entiendes que la verdadera fe no consiste en esperar que las cosas salgan como tú quieres, sino en confiar en que, aunque no salgan así, seguirás bien. Porque el amor inquebrantable no depende de resultados, depende de estado. Y ese estado solo se alcanza cuando dejas de buscar garantía en lo externo. Cuando te das cuenta de que nada de lo que ocurre afuera puede robarte la paz que has construido dentro. Porque la energía del corazón no fluctúa con las circunstancias, solo se interrumpe cuando tú le das permiso. Y cuando aprendes a no conceder ese permiso,
a permanecer en coherencia incluso cuando los demás cambian, entonces dejas de vivir en reacción y comienzas a vivir en creación. Ya no eres el efecto del mundo, eres la causa. Ya no dependes de lo que digan, ni de lo que hagan, ni de lo que ocurra, porque tu eje está dentro. Es ahí donde nace la verdadera libertad. Esa que no se puede comprar ni perder, esa que no viene de tener, sino de ser. Dispensa lo llama la autosoberanía del alma, el punto en el que la mente deja de gobernar y el corazón toma el mando. Porque cuando logras sostener la frecuencia del amor en medio del caos, te conviertes en un campo de orden dentro del desorden. Y eso es lo que sana no solo tu vida, sino la de quienes te rodean. Porque la energía coherente del corazón tiene un efecto contagioso. Si entras a una habitación y mantienes la calma, el espacio cambia, el ambiente se aquieta, las personas bajan su defensa, porque el corazón humano reconoce la vibración de la verdad. Por eso, cuando aprendes a sostener tu frecuencia en medio de la tempestad, no solo te salvas tú, sino que te vuelves faro para otros. Pero sostener el amor no significa resistir, significa rendirse al flujo con conciencia. Hay una diferencia inmensa entre ceder desde la debilidad y entregarse desde la confianza. El primero es miedo disfrazado de resignación. El segundo es poder revestido de fe. Cuando te entregas desde la confianza, no estás renunciando a lo que amas, estás liberando la tensión que impedía que floreciera. Es como si soltaras una cuerda que habías estado tirando demasiado tiempo. El alivio que sientes no es pérdida, es expansión. Y en esa expansión, el amor encuentra espacio para moverse, para crecer, para volver transformado. Porque el amor verdadero no muere, se transforma contigo. Y aquí ocurre algo que la mente no puede comprender. Cuando tu vibración se mantiene alta incluso en la ausencia, lo ausente deja de serlo. Porque el campo no conoce separación, solo resonancia. Si sigues emitiendo amor sin apego, el otro sigue sintiéndolo, aunque no lo vea. Y ese amor, libre de necesidad, actúa como una semilla invisible en su conciencia. No lo presiona, no lo obliga, simplemente lo toca en el momento perfecto. Y cuando ese momento llega, lo que parecía imposible se manifiesta. Pero ya no lo esperas desde la ansiedad, sino desde la serenidad. Porque sabes que si algo es para ti, no hay distancia, tiempo ni error humano que pueda impedirlo. Este es el punto en el que la fe se convierte en ciencia pura. Cuando comprendes que mantener una vibración elevada no es un acto emocional, sino una tecnología del alma. Cada pensamiento coherente, cada respiración consciente, cada acto de gratitud refuerza la estructura energética que sostiene tu realidad. Si mantienes la emoción del amor, aunque el mundo se derrumbe, el campo lo registrará como tu frecuencia dominante y comenzará a reorganizar la materia para alinearse a ella. Por eso, los milagros siempre llegan cuando ya no los necesitas, porque es justo ahí cuando estás vibrando en la certeza más pura. Y sostener esa certeza requiere práctica, humildad y presencia. Es levantarte cada día y elegir no caer en la historia vieja. Es mirar los pensamientos de miedo pasar sin darles identidad. Es volver al corazón una y otra vez hasta que la mente aprenda a confiar. No se trata de negar lo que sientes, sino de elegir desde qué parte de ti lo sientes. Porque si sientes desde el ego, sufrirás. Si sientes desde el alma, comprenderás. Y cada vez que eliges el alma, estás fortaleciendo la frecuencia del amor inquebrantable. El mundo necesita más corazones capaces de amar sin poseer, de creer sin ver, de sostener la fe sin evidencia. Porque ese tipo de energía no solo transforma vidas, transforma líneas del tiempo enteras. Cada pensamiento de amor sostenido en coherencia se convierte en una onda que viaja por el campo, influenciando a quienes están conectados contigo, aunque nunca se crucen. Y así, sin saberlo, te conviertes en parte de la restauración del mundo. Tu paz se vuelve oración, tu fe se vuelve medicina, tu coherencia se vuelve milagro.
Por eso, cuando llegas a este punto, ya no necesitas demostrar nada. No necesitas convencer a nadie ni defender tus creencias. Tu energía habla por ti, y quien esté listo para resonar contigo, lo hará. Los demás se apartarán, no porque los rechaces, sino porque ya no pertenecen a tu frecuencia. No hay dolor en eso, hay sabiduría. El amor inquebrantable no retiene, bendice y libera. Ama sin miedo al resultado, porque sabe que todo lo que se va regresa en otra forma si así debe ser. Y es entonces cuando logras permanecer en paz incluso en la incertidumbre, cuando descubres el poder más grande que existe, la unidad con Dios dentro de ti. Ya no hay separación entre lo que pides y lo que eres. Ya no existe yo y lo divino, solo el yo soy. La conciencia pura manifestándose a través de ti. Y desde ese estado, la vida deja de ser una lucha por conseguir y se convierte en una danza de creación continua. Y así, la historia no termina, apenas empieza. Porque sostener la frecuencia del amor inquebrantable no es el final del camino, sino el principio de una nueva vida donde cada pensamiento, cada palabra y cada emoción crean realidades enteras. Lo que viene ahora es aprender a expandir ese estado hacia todo lo que haces, hacia tu propósito, tu prosperidad, tu entorno, tu cuerpo. Porque cuando el amor se sostiene, se multiplica. Y esa multiplicación es la ley que da forma a los milagros. Lo que sigue es entender cómo usar ese poder para manifestar no solo amor, sino destino. Porque el alma que ha aprendido a amar sin miedo, ahora está lista para crear sin límites. Porque cuando el alma alcanza ese punto de coherencia, cuando ya no se define por lo que perdió ni por lo que espera, sino por lo que emite, el universo entero comienza a responder de una manera que la mente humana apenas puede entender. Porque ya no estás limitado por el tiempo ni por las circunstancias. Ya no estás condicionado por la memoria del pasado, ni por la ansiedad del futuro, sino que habitas plenamente el presente. Y el presente es el único punto donde la creación ocurre realmente. Crear sin límites no significa imaginar cosas imposibles, sino recordar que tú eres la fuente de todo lo que experimentas, que no hay nada fuera de ti que no haya sido primero concebido dentro, que toda situación, relación o evento no es más que un reflejo de tu estado interno. Y cuando lo comprendes, dejas de culpar, dejas de esperar, dejas de pedir permiso para soñar, porque te reconoces como el creador que siempre fuiste, el hijo de la energía divina manifestándose en forma humana. Crear sin límites es abandonar la narrativa de la víctima y asumir la del arquitecto. Ya no dices, esto me pasó, sino, esto lo provoqué. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Porque la culpa es pasado, pero la conciencia es poder presente. Cada pensamiento que mantienes, cada emoción que repites, cada palabra que pronuncias, es una instrucción energética que el universo ejecuta sin cuestionar. Por eso la mente no es un instrumento que debas apagar, sino educar. La mente es el pincel, el corazón es el color, y la emoción es la fuerza con que pintas. Si sigues usando ese pincel desde el miedo, solo pintarás sombras. Si lo usas desde el amor, crearás amaneceres. Todo está en la energía desde la cual emites. Y cada día que decides sentir amor en lugar de miedo, estás literalmente reescribiendo el destino. Dispensa lo explica con precisión científica. El campo cuántico es una red infinita de posibilidades, donde todo ya existe en estado potencial. Y el observador, tú, colapsa esas posibilidades en una sola realidad según su nivel de coherencia. Si estás alineado con la frecuencia de plenitud, esa es la versión de la realidad que se materializa. Pero si tu energía vibra en carencia, el campo no tiene opción más que reflejarte más carencia. Por eso la creación consciente no se trata de pensar positivamente, sino de sentir coherentemente. Sentir antes de ver, actuar antes de tener evidencia, amar antes de ser correspondido, agradecer antes de recibir.
Ese es el lenguaje del campo. Y cuando aprendes a hablarlo, ya no dependes de la suerte, porque te vuelves la causa directa de tus propios milagros. Y aquí es donde empieza el verdadero entrenamiento. Sostener la emoción de la realidad deseada aunque el entorno aún no la muestre. Porque el campo responde al sentimiento sostenido, no al deseo fugaz. Si hoy vibras en certeza y mañana en duda, el universo se confunde. Pero si mantienes la fe firme, día tras día, sin importar los resultados, el campo colapsará en coherencia y la realidad que sostuviste dentro aparecerá afuera. Así nacen los milagros, no de la noche a la mañana, sino de la constancia invisible del alma que no se rinde. Imagina por un instante que todo lo que deseas, esa reconciliación, ese mensaje, esa vida que sueñas, ya existe, pero en otra frecuencia, esperando a que te sintonices. No necesitas ir a buscarlo, solo convertirte en la versión de ti que ya lo tiene, porque la realidad no se atrae, se iguala. El campo cuántico no responde a tus deseos, responde a tu identidad vibratoria. Y cada vez que actúas, piensas o sientes como si ya fueras esa persona, estás activando la señal que dice al universo, esto soy yo ahora. Y el universo, obediente, reorganiza sus patrones para reflejarlo. Por eso, la clave no está en luchar contra la vieja versión de ti, sino en dejar de alimentarla. Si cada día repites las emociones del pasado, el futuro no tiene espacio para manifestarse. Pero si cada mañana despiertas y eliges conscientemente una nueva emoción, gratitud, amor, certeza, estás modificando tu biología, tu mente y tu campo. La neurociencia lo confirma. Las emociones sostenidas reconfiguran el cerebro, el sistema inmunológico, la expresión genética. Literalmente, tu cuerpo se convierte en la evidencia física de una nueva conciencia. Y cuando eso ocurre, la realidad no tiene más opción que seguirte. Y llega un punto, inevitable, donde lo que antes parecía imposible empieza a suceder con naturalidad. Las cosas encajan, las oportunidades aparecen, las personas correctas cruzan tu camino. No porque lo fuerces, sino porque tu frecuencia ya coincide con esa realidad. En ese momento comprendes que no eras tú persiguiendo la vida, era la vida intentando alcanzarte, pero estabas demasiado bajo en vibración para verla. Ahora, al elevarte, te vuelves visible para lo que antes no podía encontrarte. Esa es la magia detrás de lo que llamamos manifestación. Y es aquí donde muchos fallan, porque cuando el entorno aún no cambia, regresan al viejo hábito de dudar, de medir con los ojos lo que solo puede verse con el alma. Pero si resistes ese impulso, si te mantienes firme en el estado del ya es, entonces cruzas el umbral donde todo empieza a moverse. Es el punto donde el campo se reorganiza, donde la vibración se vuelve irreversible, porque la ley cuántica no distingue entre el ya ocurrió y el está ocurriendo, solo entre hay coherencia y no la hay. Y cuando tú te vuelves coherente con el resultado que deseas, el universo se dobla a tu favor. Por eso, crear sin límites no se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que siempre has sido, un creador. La energía que mueve los planetas también corre por tus venas. El poder que hace florecer la Tierra también está en tu respiración. El mismo amor que sostiene el universo es el que vibra en tu pecho cuando eliges confiar. No hay separación, y cuando realmente lo entiendes, todo miedo desaparece. Ya no buscas señales porque tú te vuelves la señal. Ya no pides confirmaciones porque tú eres la confirmación. Ya no temes perder porque sabes que nada puede serte quitado si vibra contigo en verdad. Y en ese punto, el corazón deja de latir por necesidad y empieza a latir por propósito. Porque crear sin límites también significa vivir sin miedo, amar sin condiciones, servir sin esperar retorno. El creador consciente no busca recibir, busca expandir. Cada pensamiento de amor que envías, cada emoción elevada que sostienes, cada acto de bondad silencioso que realizas,
multiplica la vibración en el campo. Así es como los mundos cambian. Así es como la conciencia colectiva se eleva. Una persona coherente a la vez. Y es ahí, justo cuando comprendes que tu poder no está en controlar, sino en rendirte al flujo divino. Cuando llegas a la revelación más profunda, todo lo que buscabas afuera ya estaba dentro de ti, esperando a ser reconocido. Porque el alma no vino a aprender a crear, vino a recordar que siempre ha estado creando. Por eso, lo que viene a continuación es el paso más importante de todos. Aprender a permanecer en ese estado creador, no solo cuando meditas o visualizas, sino mientras vives, mientras hablas, mientras caminas. Porque la verdadera maestría no está en crear una vez, sino en sostener la creación. Y eso, precisamente, es lo que descubrirás en la siguiente parte. Cómo permanecer en estado de creación continua, sin regresar nunca más al viejo yo, que creaba desde el miedo. Porque una vez que el alma recuerda su poder, lo siguiente que debe aprender es a no desconectarse de él, a permanecer en ese estado creativo donde la vida se siente como un flujo constante de propósito, presencia y expansión, donde ya no alternas entre la fe y el miedo, entre la certeza y la duda, sino que vives en coherencia día tras día, respirando desde el corazón, pensando desde la gratitud y actuando desde la confianza absoluta en que el campo siempre responde, siempre escucha, siempre refleja tu interior. Mantenerse en creación continua no significa vivir en euforia ni negar los desafíos. Significa no dejar que las circunstancias dicten tu vibración. Es convertirte en el observador consciente que elige cómo responder ante cada situación. Es recordar, incluso en medio del caos, que el poder de transformar la realidad sigue dentro de ti, que cada instante es una nueva oportunidad para sintonizarte de nuevo con la frecuencia del amor y de la plenitud. El estado de creación continua se alcanza cuando ya no buscas resultados, sino estados de ser, cuando dejas de preguntarte ¿cuándo llegará? Y comienzas a afirmar «ya estoy ahí». Cuando comprendes que el verdadero éxito espiritual no está en manifestar cosas, sino en mantenerte elevado, conectado y consciente, incluso en lo cotidiano. No se trata de tener manifestaciones extraordinarias una vez al año, sino de convertirte en el tipo de persona que vive en milagro permanente, porque cada pensamiento, cada gesto, cada palabra emitida desde la coherencia es en sí mismo un acto creador. En ese punto, la vida deja de ser una serie de eventos externos y se convierte en una danza con la divinidad. Todo lo que ocurre tiene sentido, incluso lo que parece un obstáculo, porque el alma despierta ya no ve problemas, ve procesos, ya no ve demoras, ve preparación, ya no ve pérdida, ve espacio para algo mayor. Pero este estado no llega de forma automática. Requiere disciplina espiritual, una práctica diaria de presencia, gratitud y conexión. Es despertar cada mañana y decidir, antes de que el mundo te distraiga, en qué frecuencia quieres vibrar. Es respirar conscientemente para calmar la mente, abrir el corazón y declarar con intención que hoy será un día de creación. Porque cuando estableces tu frecuencia al inicio del día, el campo se ajusta a ella. Lo que antes te alteraba deja de afectarte. Lo que antes parecía problema ahora se disuelve. Lo que antes sentías como carencia se llena de significado. El estado de creación continua convierte cada instante en un acto sagrado, cada respiración en una oración, cada pensamiento en una semilla de realidad. Y cuando vives así, algo muy profundo comienza a ocurrir. La sincronicidad se convierte en tu lenguaje diario. Ya no tienes que esforzarte por interpretar señales, porque las señales aparecen solas, alineadas, claras, inevitables. Los caminos se abren justo a tiempo. Las personas adecuadas aparecen sin aviso. Los mensajes que necesitabas escuchar te llegan por boca de desconocidos. Y en lugar de sorprenderte, sonríes, porque ya no ves eso como casualidad, sino como confirmación. Confirmación de que estás en el flujo, de que la energía que emites
está en resonancia con el orden divino, y ese orden nunca se equivoca. Dispensa enseña que el estado de creación continua es el punto donde la mente analítica se rinde y el alma toma el control. Ya no necesitas entender cómo ni cuándo, porque vives en la confianza pura de que todo lo que ocurre está sirviendo a tu expansión. Y es precisamente esa rendición la que mantiene el flujo abierto. La mente humana siempre quiere controlar, anticipar, medir, pero el campo responde a la entrega, no al control. Cuanto más sueltas, más fluye. Cuanto más confías, más recibes. Cuanto más agradeces, más creas. Es la ley del equilibrio universal. El que da desde la abundancia, recibe en abundancia. Y sin embargo, este estado requiere humildad, porque no basta con mantener la vibración cuando las cosas van bien. Hay que mantenerla cuando nada tiene sentido, cuando el silencio regresa, cuando el entorno no responde. Ahí es donde el alma se prueba. Porque la verdadera fe no se mide cuando el milagro ocurre, sino cuando parece que no llega. Mantener el estado de creación continua significa seguir creyendo cuando no hay evidencia, seguir amando cuando no hay respuesta, seguir expandiendo cuando todo te invita a contraerte. Es entender que el poder de crear no se apaga por una demora, sino que se fortalece en la espera. Y llega un momento en que descubres que la creación continua no es solo un proceso interno, sino una vibración que empieza a afectar a otros. Tu energía se vuelve tan estable, tan coherente, que comienza a modificar el entorno, armoniza a las personas, sana espacios, eleva emociones. Sin hablar, inspiras. Sin imponer, guías. Sin buscar, atraes. Te conviertes en un campo viviente de posibilidad. Tu sola presencia se vuelve una bendición para quienes te rodean, porque el alma que ha aprendido a crear sin límites no puede sino irradiar plenitud. Esa irradiación no es visible, pero se siente, y los demás, aunque no comprendan qué es, lo reconocen. Y en ese reconocimiento empieza algo aún más profundo, el servicio. Porque el propósito último del estado de creación continua no es acumular bendiciones personales, sino expandir esa energía al colectivo. Cuando una persona se mantiene en coherencia, su vibración afecta al campo global. Somos uno en una red energética que responde a cada corazón abierto. Cada vez que eliges el amor en lugar del miedo, ayudas a alguien que ni siquiera conoces a recordar lo mismo. Cada vez que perdonas, alivias una parte del dolor colectivo. Cada vez que agradeces, multiplicas la abundancia del mundo. Ese es el verdadero poder del creador consciente. No solo transformar su vida, sino participar activamente en la sanación de la conciencia humana. Y esa realización cambia todo, porque dejas de preguntarte, ¿qué puedo obtener? Y comienzas a preguntarte, ¿qué puedo emitir? Te vuelves canal, instrumento, expresión viva de la divinidad. Y cuando vives así, ya no necesitas sostener la fe, porque te conviertes en ella. Ya no necesitas buscar milagros, porque los milagros te siguen. La vida se convierte en una sinfonía perfecta de encuentros, sincronías, lecciones y bendiciones. Incluso lo inesperado deja de asustarte, porque entiendes que todo tiene propósito. Y es entonces cuando la mente calla y el alma canta. El ruido desaparece, el miedo se disuelve, y el tiempo se vuelve irrelevante. Empiezas a vivir en un estado donde todo sucede en el momento correcto, donde cada respiración tiene sentido, donde ya no hay separación entre lo espiritual y lo humano. Has vuelto a casa dentro de ti, y desde ahí, todo lo que antes parecía imposible se vuelve natural. Porque el creador que vive en coherencia con el amor ya no crea desde la necesidad, crea desde la plenitud. Y justo en ese punto, cuando ya no hay lucha, ni búsqueda, ni duda, cuando has aprendido a sostener el flujo sin interrupciones, es cuando llega la siguiente revelación. La verdadera creación no está en lo que manifiestas afuera, sino en quién te conviertes dentro. Lo que viene ahora es el paso final, el más profundo y transformador.
la alquimia interna, el proceso mediante el cual el alma se vuelve una con el campo, el momento en que ya no hay tú creando, sino la conciencia divina expresándose a través de ti. Esa es la etapa suprema, el punto donde la creación continua se convierte en comunión eterna, y es ahí donde nos dirigimos a continuación. Y así, después de todo este recorrido, después de haber comprendido que el poder no estaba fuera sino dentro, que la creación no era un evento sino un estado, que la vida no se trata de esperar milagros, sino de encarnarlos, llegas al punto donde la conciencia despierta no puede volver a dormir, porque una vez que el alma ha sentido la verdad de su propio poder, ya no puede fingir que no lo sabe. No puede volver a ser víctima del azar, ni esclava de la duda, ni rehén de la espera. Comprendes, en lo más profundo, que siempre fuiste tú quien movía los hilos invisibles de tu destino, que cada pensamiento que sembraste en la oscuridad floreció en la realidad que hoy habitas, y que cada emoción sostenida con fe fue moldeando el universo a tu alrededor, atrayendo todo aquello que coincidía con tu vibración. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Llegaste porque tu alma estaba lista para recordar, porque el mensaje no vino de mí, vino de ese espacio silencioso dentro de ti, que susurraba desde hace tiempo. Hay más, hay algo más grande que esto. Y ese algo más grande es tu despertar. Es ese momento en que dejas de pedirle a Dios que cambie las cosas y empiezas a permitirle que las cambie a través de ti. Porque cuando eliges vivir en coherencia, cuando te conviertes en el reflejo vivo de la fe, cuando respiras desde la gratitud y actúas desde el amor, te vuelves el instrumento por el cual el milagro se manifiesta. Y quizá aún tengas miedo, o dudas, o heridas abiertas, pero te aseguro algo, no necesitas estar completamente sanado para comenzar a crear. Es precisamente en tu vulnerabilidad donde la divinidad encuentra espacio para actuar. No esperes a tenerlo todo resuelto. Comienza ahora, en este instante, con lo que tienes, con lo que eres. Porque el campo no responde a la perfección, responde a la sinceridad. Responde a la vibración de quien, a pesar de todo, sigue creyendo. Y si hoy sigues aquí, leyendo esto, es porque aún crees. Y eso ya es suficiente para que el universo empiece a moverse a tu favor. No sabes cuántas veces una sola decisión cambia todo. Una sola palabra, una sola afirmación, una sola intención consciente pronunciada desde el alma puede alterar tu destino entero. No necesitas fórmulas complicadas ni rituales eternos. Solo necesitas creer profundamente que ya eres lo que buscas. Sentirlo, respirarlo, vivirlo y mantenerte ahí. Esa es la verdadera oración. Sentir el deseo cumplido hasta que se vuelva real. Porque el campo responde a la emoción sostenida, no al pensamiento fugaz. Así que antes de irte, te pido algo. Quédate conmigo. No por costumbre, sino porque si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste paz, fuego o claridad, eso significa que estás en el proceso de despertar y que lo que viene para ti puede ser mucho más grande. Por eso, suscríbete, no como quien sigue un canal más, sino como quien se compromete con su propio crecimiento, como quien dice sí al llamado del alma. Porque lo que viene después será aún más profundo, más transformador, más revelador. Vamos a seguir expandiendo juntos, parte por parte, paso a paso, hasta que ya no haya límites entre lo que crees y lo que eres. Suscríbete, activa la campana y deja tu comentario para que el universo te lea. Escribe, yo elijo crear desde el amor, yo activo mi poder interior, o simplemente tu nombre y país para que te incluya en la oración de esta comunidad que está creciendo cada día. No estás solo. Somos miles creando desde la fe, recordando que Dios no está lejos ni dormido, sino despierto en cada uno de nosotros. Y mientras lo haces, cierra los ojos un instante y siente que la energía que te trajo hasta aquí sigue viva, sigue contigo. No es un final.
es un inicio. El inicio de una nueva realidad donde tú no eres espectador, sino co-creador. Donde no pides milagros, los provocas. Donde no temes al futuro porque sabes que ya lo estás escribiendo. Este es tu momento. Tu vida no vuelve a ser la misma después de entender esto. Así que te lo repito, suscríbete. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordarlo. Deja tu comentario como acto de fe y prepárate, porque lo que viene a continuación cambiará tu vida para siempre.